Aldeas Infantiles SOS Guatemala presenta SOS Radio. Un espacio para dialogar y crear conciencia sobre los derechos de la niñez, fortaleciendo una crianza positiva. Esto es SOS Radio. Comenzamos. Hola, hola, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí en cabina de Radio Infinita. Les saluda Mario Paz, coordinador de comunicación de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. El día de hoy me encuentro en vivo en la cabina de Radio Infinita en compañía de 3 colegas de la institución. Damos la bienvenida a Román López. Él es coordinador regional de Salvaguarda Infantil y Juvenil. Román, hola. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y también tenemos a Raquel Duarte. Ella es la coordinadora nacional de Salvaguarda Infantil y Juvenil. Hola, Raquel. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Isabel Fuentes. Ella es coordinadora nacional de Adolescencia y Juventud. Hola, buenas noches. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, ¿verdad? Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de lucro, no gubernamental e independiente que trabaja por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. En el mundo somos una organización muy grande, de hecho la más grande en atención directa a la infancia. Desarrollamos nuestra labor en el mundo desde 1949, fecha en la que se fundó la primera aldea infantil SOS en la ciudad de Imst, Austria. Actualmente trabajamos en 139 países y territorios, centrándonos en el principio del interés superior del niño y la niña. También dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, y a través de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado. En Guatemala, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1976, buscando dar respuesta a las necesidades de miles de niñas, niños y adolescentes que perdieron el cuidado familiar a causa del terremoto y del contexto social que se vivía desde aquel entonces. Con SOS Radio buscamos contactar a personas interesadas en la protección infantil. Este espacio también comparte contenido que pueda ser útil para fortalecer la capacidad de las familias y de la sociedad, para ejercer una crianza positiva y prevenir la desprotección de niñas y niños. En Aldeas Infantiles SOS Guatemala trabajamos por el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Entonces, todo lo que hacemos responde al interés superior del niño y la niña. Pero, ¿cómo definimos este concepto? De esto y otras cosas empezamos a hablar ahorita. Colegas, ¿qué es el interés superior del niño y de la niña? El micrófono está abierto. Pues prácticamente es tener dentro de todas las acciones que nosotros realizamos como que esta parte del enfoque del niño, niña y adolescente, sus derechos humanos, toda esta parte de ellos para su protección específicamente, para poder garantizar que de alguna u otra forma sus derechos se tomen en cuenta en todo lo que nosotros realizamos. Muchas veces pues lo confundimos un poco, ¿verdad? Esa parte del interés superior del niño con de repente que la voluntad del niño se cumpla, que las cosas se hagan solo por hacerlas, cuando en realidad pues nuestro enfoque siempre, o más bien nuestro enfoque no está dentro de lo que son derechos humanos específicamente. Entonces así es como manejamos el parte de interés superior del niño. Sí, también agregando a lo que dice Raquel, ¿verdad? También la importancia que es una garantía, ¿verdad? Es una garantía que se debe cumplir y no solo pues en lo que respecta a la personalidad, sino pues también en el tema pues cultural, étnico, ¿verdad? También lingüístico, que cada una de las niñas y niños pues tiene en ese proceso, ¿verdad? Tal cual. Lo que se busca con el interés superior del niño y la niña es garantizar todos los derechos. Es hablar de derechos humanos, pero enfocado en esta población específica. Que siempre todo lo que se haga sea a través del enfoque, de la mirada, de lo que le conviene realmente para su pleno desarrollo como ser humano a un niño o a una niña. Ok, entonces, digamos, yo estoy en casa ahorita escuchando la 100.1 de la Infinita. Tengo niños, niñas, ¿verdad? Soy padre o madre de familia o convivo con menores de edad. ¿Cómo interpreto yo desde mi cotidianidad esto que me están diciendo los muchachos y las muchachas de Aldeas Infantiles, ¿verdad? ¿Cómo aplicar ese interés superior en las decisiones cotidianas en la casa? Creo que más que nada en lo cotidiano se puede ver con el tema de la educación, de un trato también justo,
en derecho, sin violencia, sin maltrato físico, emocional, psicológico, en general. Ya esos son principios básicos que se pueden emplear en el día a día, en la cotidianidad. También respetar, escuchar las voces, ¿verdad?, de los niños, las niñas, los adolescentes, que usualmente son invisibilizadas, esas voces son silenciadas. Y bueno, como mencionaba Raquel, no es cumplir con la voluntad, sino garantizar que se cumpla con lo que son los derechos de esa población. Es bien importante también el tema de, pues, que todo va respecto también a la edad y la madurez de cada niño, niña, ¿verdad? Adolescente y joven, pues tiene en este proceso, porque pues no va a ser los mismos intereses o los mismos deseos que una adolescente de 15 años que un niño de 8, ¿verdad? Entonces es bien importante también como la voz que mencionan y pues que cada uno de ellos y ellas, ¿verdad?, tiene ese proceso en cuanto a lo que respecta a sus necesidades. Sí, básicamente pues de alguna u otra forma también tomar en consideración que los niños y las niñas no viven una vida igual a la nuestra. No presentan los mismos retos, la niñez ahora no es lo mismo de lo que era cuando nosotros éramos niños, pero algo que a mí siempre me ha gustado es una frase que leí una vez que decía, por ejemplo, sé el adulto que hubieras querido tener contigo cuando eras niño, e independientemente de cómo hayan cambiado las situaciones, los contextos y diferentes cosas en la vida, la realidad es que ser esa persona de referencia para un niño y una niña cuando necesitan algo, cuando necesitan incluso solo ser escuchados, ya es una buena forma de poner en práctica toda esta parte del interés superior del niño. Ok, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y Niña establece que el niño y niña debe ser considerado como un sujeto de derechos y por ende lo debemos promover como tal. Esto implica que la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes no debe depender de la buena voluntad ni de la solidaridad de nadie. Al contrario, los derechos de niñas y niños tienen respaldo legal y jurídico, que no se brindan por la buena voluntad, sino es una obligación estatal. Los derechos de niñas y niños son obligaciones que se deben respetar y cumplir. Y ahora que tenemos un concepto en común sobre interés superior de la niña y el niño, y vemos que es una obligatoriedad el proteger esos derechos, pues queremos saber también qué factores recurrentes identificamos en nuestros contextos cotidianos y qué factores que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, creo que en Latinoamérica una gran constante es la imposibilidad del acceso a la educación, por ejemplo. Eso no está en discusión ni en debate, no debería de estarlo, pero aún así seguimos luchando para que eso se garantice. De camino acá nos encontramos a personas menores de edad teniendo que limpiar vidrios de autos para subsistir. Son personas menores de edad que deberían de estar en este momento en un espacio de acogida, en un espacio de contención emocional, con ciertas necesidades garantizadas, ¿verdad?, de vida. Y bueno, en el día a día de toda la región se ven estas situaciones, vemos cómo se vulneran estos derechos, que no se garantizan, y se habla en algunos momentos, cuando se habla del tema de la educación, dicen, ¿verdad?, es muy caro sostener un sistema educativo en el que quepan todos y todas, como si fuera algo que se puede decidir, ¿verdad?, como si fuera algo que estamos negociando, y no debería de ser así, porque la niñez, los derechos de la infancia y de los adolescentes no debería de ser una moneda de cambio, ni debería de ser un punto como de flexión, de negociación. Eso no debería de estar en juego, pero bueno, aquí seguimos peleándola y pulseando para que eso no tenga que ser así. Claro, también en la educación que dice Román, ¿verdad? En el tema pues de adolescencia y juventud, nos vamos mucho pues con el adultocentrismo. Buscamos o nos basamos mucho pues directamente en todos esos procesos en donde tenemos que imponer, ¿verdad? O a veces pues involuntariamente, inconscientemente, ¿verdad? Lo hacemos, imponemos en decisiones que
los adolescentes y jóvenes pues también tienen esa voz y voto, ¿verdad? Entonces otro también en tema de vulneración, el tema pues de la participación juvenil, adolescentes y jóvenes en procesos pues que también les competen, y sabemos pues que desde nuestra mirada de adultos, ¿verdad? Muchas veces pues caemos en este proceso en donde cada uno de ellos pues no tiene este proceso de querer, o puede tener el proceso de participación, pero pues, a veces por vergüenza, a veces por no creer suficiente la respuesta correcta, o todos estos procesos pues de madurez, pues se limitan en el tema de participación. Entonces, muchas veces pues en estos procesos de adolescencia y juventud se ven muy reflejados como un factor, ¿verdad? Como un factor que vulnera también la participación, ¿verdad? Creo que algo importante también para tomar en cuenta es la parte cuando hablamos de factores recurrentes que pueden llevar a una vulneración de derechos. Son todos estos patrones de crianza que repetimos constantemente. Todo esto que venimos cargando desde generaciones anteriores en las que la crianza era, y no me dejarán mentir, nuestra crianza fue, bueno, tú obedeces, yo te digo lo que tienes que hacer, y si no lo haces bien hay un castigo, ¿verdad? Y esa es la forma como de alguna forma hemos venido generación tras generación, y venir a hablar ahora incluso de un enfoque de derechos siempre es complicado para las personas. Yo siempre digo que uno no puede dar lo que no tiene, y si a mí no me dieron en casa de repente una crianza pues amorosa, donde hubiera respeto, donde hubiera personas dispuestas a escucharme, donde hubiera una comunicación constructiva, donde hubiera asertividad, pues yo no voy a poder darlo tampoco a mi familia, cosa que tampoco debería ser un impedimento. Tampoco podemos usarlo de justificación, bueno, como a mí así me criaron, yo así voy a criar a todos, sino también el hecho de, bueno, ¿qué más hay, verdad? ¿Cuáles son las alternativas que puedo de repente tomar? Pero sí es algo recurrente ese constante venir y repetir lo que otras generaciones hicieron, esperando resultados diferentes. Ok, muchas gracias, sí. Creo que también ahí, sumando lo que dice Raquel, para garantizar estos derechos de lo que venimos hablando, sí necesitamos con urgencia personas adultas responsables que reconozcan las condiciones de vida que les llevaron hasta acá y que puedan deconstruir y desaprender todos estos patrones que mencionaba muy bien Raquel. Ok, genial. Temas muy interesantes. Estamos terminando el primer cuarto del programa. Vamos a un corte comercial, pero seguimos con este tema que a nosotros nos apasiona y seguramente al público le interesa. Ya volvemos. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Bueno, estamos de vuelta en SOS Radio, en vivo desde la cabina de Radio Infinita. Seguimos aquí con las colegas y los colegas. En el segmento anterior identificamos factores de riesgo que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? En Aldeas Infantiles SOS Guatemala trabajamos junto a familias en situaciones de riesgo, situaciones que ponen en riesgo de separación familiar, ¿verdad? Trabajamos con estas familias para que se fortalezcan, se mantengan unidas y puedan cuidar a sus niñas, niños y adolescentes. Aquí nos referimos al servicio de fortalecimiento familiar, que se enfoca en apoyar a estas familias que viven en situaciones de vulnerabilidad, ubicadas en comunidades donde previamente hemos hecho estudios que nos demuestran que existen riesgos de separación. En este servicio buscamos fortalecer las capacidades de los adultos y de las familias para la crianza positiva y la protección infantil, y así evitar la separación. Nuestros programas de fortalecimiento familiar están ubicados en los municipios de San Juan Zacatepeques, en el departamento de Guatemala, en Nuevo San Carlos, Retaluleu, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, en Santa Cruz del Quiché, en San Jerónimo, Baja Verapaz, y en Jocotán, en Chiquimula. En el segmento anterior, identificamos los principales factores que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en cualquier parte del país. Hoy nos escuchan aquí en vivo a través de Radio Infinita y vamos a conversar un poco acerca de qué factores pudieran vulnerar a la niñez de las familias que incluso podrían estarnos escuchando, de sus vecinos, etc.
Hay muchas familias en sintonía, así como adultos que conviven cotidianamente con niñas, niños y adolescentes. Entonces, desde nuestra experiencia profesional, ¿qué podemos recomendar a las madres, padres de familia, así como a todos los adultos que conviven con niñas y niños? ¿Qué les recomendamos para fortalecer sus capacidades de crianza positiva? Bueno, desde Aldeas Infantiles SOS, hace tiempo se viene impulsando y formando a familias, a personal de trabajo, de cuidado directo, en lo que es el enfoque de disciplina positiva, ¿verdad? Este es un enfoque, es una forma de convivir y de construir una vida respetuosa con niños, niñas y adolescentes, en donde, como mencionaba Isabel, se escucha sus voces, son escuchadas, son respetadas sus opiniones y consiste en personas adultas con reconocimiento de sus emociones, de cómo se sienten, de cómo le ha afectado su historia de vida y que puedan manejar estas emociones para salir adelante con buenas, acompañar el desarrollo de estas personas menores de edad sin entrar en la vieja lógica del abuso físico, del abuso psicológico, en esta lógica también del premio y el castigo, que a final de cuentas va generando una dinámica insostenible a largo plazo. Se habla más en Aldeas Infantiles SOS de afecto, de que no se puede construir responsabilidad, no se puede construir autoridad si no hay afecto y conexión emocional primero. Entonces apostamos a la conexión emocional, apostamos al cariño, al respeto y desde ese lugar entonces guiar y acompañar. Sí, agregando lo que dice Román en tema de emocionalidad, ¿verdad? Es bien importante el proceso de validación de cada emoción y sentimiento, ¿verdad? De las niñas y niños en cada uno de esos procesos y esta confianza que se va generando también en el escuchar, en el validar esta emocionalidad también genera un sentido de pertenencia en las familias, en los núcleos, ¿verdad? Y esto pues va creando y va pues fortaleciendo también las relaciones interpersonales que los niños, niñas van generando y van creando en sus espacios y en sus etapas de desarrollo. Entonces, en este aspecto, lo que dice Aldeas y lo que se sostiene, ¿verdad? En tema de crianza positiva es lo que decía Román, ¿verdad? En este proceso de criar con amor, ¿verdad? Criar en esos procesos también de generar ese apego seguro en cada una de las niñas y niños. Creo que algo también que pudiera ayudar mucho a las familias es tal vez tomar este desaprender y volver a aprender, tomarlo como paso a paso. No es necesario, por ejemplo, que en este momento, sepan toda la teoría sobre, por ejemplo, crianza positiva, disciplina positiva, toda la parte incluso del establecimiento de límites de formas pues no violentas, pero sí tomarlo paso a paso incluso desde cosas tan sencillas como preguntarle a los niños cómo estás, cómo fue tu día, tomar ese tiempo de calidad, ¿verdad? Aprender realmente sobre lo que el niño y la niña es. Una de las preguntas que a veces muchos padres de familia no pueden responder es una pregunta tan sencilla como ¿cuál es el color favorito de tu hijo o tu hija? Y no digamos una pregunta más como ¿quién es el mejor amigo o la mejor amiga?, ¿verdad? Cositas que a veces pues de repente estamos viviendo dentro de un mismo espacio con otra persona, otro ser humano, y no hacemos el mínimo esfuerzo tampoco por formar parte de su vida, por darle estas herramientas para la vida también, por de alguna forma procurar un ambiente en el que haya respeto, en el que haya comunicación, y todo es un paso a paso. Realmente no es que podamos exigir tampoco lo que dije anteriormente, uno no puede dar lo que no tiene, no podemos exigir tampoco a una familia, pues tienes que cambiar por completo todas las formas como estás haciendo las cosas, pero ir paso a pasito nos puede ayudar, ir día a día, porque todo aprendizaje lleva tiempo, lleva un proceso, y más que todo quiere voluntad. Sí, ahí en lo que dice Raquel, la escucha activa es súper importante y reconocer
que cada, lo que la gente llama como berrinches, pataletas, ¿verdad? Ahí los niños y las niñas están tratando de decir algo. ¿Qué están tratando de decir? ¿Por qué no lo pueden decir de otra forma? Es porque no estamos escuchando bien como personas adultas, porque no hemos habilitado esos espacios de confianza en donde puedan sentirse libres de decirnos lo que quieren, lo que no quieren, y que podamos construir de forma conjunta. No, es dejar de ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes como objetos y entender que tienen voz, que tienen deseos, que tienen posiciones sobre la vida y sobre su cotidianidad. Entonces es encontrar ese balance, ¿verdad? Y creo que, como dice Raquel, se puede empezar escuchando de forma activa, no para responder, sino para comprender, para comunicar. Bien. Y bueno, vemos que es una tarea compleja, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué situaciones podrían provocar la pérdida del cuidado familiar para las niñas y niños? ¿Qué situaciones podrían determinar que un juez competente, un juez de niñez y adolescencia, emita una orden de separación? Realmente si lo ponemos incluso en cuestiones estadísticas, realmente muchas de las situaciones de desprotección infantil por las cuales los niños y niñas terminan en un cuidado pues alternativo en este caso o similar al de una familia son por cuestiones de negligencia. O sea, cuestiones, por ejemplo, de descuido, el hecho de no poner atención a las necesidades básicas del niño y la niña, el hecho de descuidarlo por completo. Bueno, el niño quiere salir, que se vaya todo el día, yo lo miro en la noche y si no lo miro hasta mañana, en algún lado durmió. O sea, cuestiones así realmente que empiezan con cosas pequeñas, ¿verdad? Desde no importarme si el niño o la niña está bien hasta no importarme si viene o no viene a la casa, con quién está, con quién no está, y mucho menos su protección, ¿verdad? En la calle o en los espacios. Siento que esa es una de las razones, pues tal vez más comunes, lastimosamente, en este momento, en este contexto, y que también de alguna forma terminan por hacer a los niños pues que sean institucionalizados con tal de resguardarlos, ¿verdad? Sí. Y bueno, son situaciones que se repiten, ¿verdad? Cotidianamente, son situaciones comunes. En el contexto latinoamericano, Román, ¿ves que hay como un patrón o situaciones que son coincidentes? Bueno, sí, creo que compartimos culturalmente algunas lógicas de crianza, como mencionó Raquel hace un rato, de viejos patrones, ¿verdad? Y repetimos eso esperando que la conducta de las personas menores de edad cambien y no va a ocurrir. Hay situaciones en varios países de la región de negligencia, de abuso físico, de maltrato psicológico, de abandono. Bueno, son diversas los motivos que llevan a estas situaciones, primero de desprotección y luego a que tenga que intervenir ya las instituciones como la justicia, ¿verdad? Y tomar medidas cautelares, tomar decisiones de a dónde va esta persona menor de edad para que se le garanticen sus derechos, ¿verdad? Y que puede estar de algún modo resguardada de todo lo que puede pasar en un ambiente en el que no está protegida. Entonces, creo que también ahí hay un nuevo enfoque por parte de aldeas infantiles SOS a nivel regional de trabajar más que en medidas alternativas de cuidado alternativo, ¿verdad? Para estas personas menores de edad, de fortalecer a esas familias que justamente están ahí, al borde, donde estos núcleos familiares que no han logrado concretar un proyecto común, que no han logrado por diferentes motivos, ¿verdad? Situaciones incluso externas de exclusión social, cultural, económica, etcétera, que no han logrado garantizar esos derechos y todo lo que hemos mencionado que tiene que ver con la garantía de derechos a personas menores de edad. ¿Qué tipo de ayuda profesional debería buscar una familia que tiene ciertas condiciones de vulnerabilidad? Bueno, es importante también determinar que todavía falta mucho por el tema de prevención. Se apuesta muy poco por la prevención y actuamos
ya cuando existe el problema, ¿verdad? Entonces, en temas pues de ayuda o apoyo profesional, pues siempre el tema psicológico, ¿verdad? El tema que en muchas familias todavía existe pues ese tabú, ¿verdad? En el proceso de trabajar con la familia, trabajar nuestros procesos psicológicos, porque como bien lo mencionábamos anteriormente, todos nuestros sistemas de crianza pues se trasladan a los niños y niñas de la manera en que hemos sido criados, ¿no? Entonces, la importancia de buscar el apoyo psicológico y también pues el trabajar el tema preventivo siempre es muy importante antes de poder posicionarnos, ¿verdad? En un espacio también de apoyo o de caer en un proceso de abuso, ¿verdad? Ya sea negligencia, abuso físico, psicológico, ¿verdad? Ok, genial. Se nos va el tiempo como agua entre los dedos. Nuevamente vamos a corte comercial. Ya volvemos, sigan en sintonía. Estás escuchando SOS Radio con el equipo de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Hola, seguimos en vivo aquí en SOS Radio, desde la cabina de Radio Infinita. Tenemos al aire a la licenciada Lidia Velázquez. Ella es directora de Aldeas Infantiles SOS del programa de San Cristóbal en Misco. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, buenas noches, qué gusto en saludarlos. Muchas gracias. Estar compartiendo este espacio con ustedes. Genial, muchas gracias. Como nos has escuchado, hemos estado conversando sobre distintas acciones que hemos realizado y que realizamos cotidianamente para fortalecer las capacidades de las familias y evitar la pérdida del cuidado familiar, ¿verdad? Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible y también llega a ser no conveniente que las niñas y niños permanezcan dentro de sus hogares, principalmente porque en la mayoría de casos son las personas adultas dentro del núcleo familiar quienes vulneran los derechos de las niñas y los niños. Entonces, a nivel nacional, ¿verdad? Por ejemplo, la principal causa de embarazos durante la adolescencia son ocasionados por violaciones o abusos sexuales dentro de la misma familia. Y así como en este caso hay muchas otras constantes, ¿verdad?, que se repiten. En esos casos, Aldeas Infantiles SOS ofrece alternativas de cuidado a niñas, niños, jóvenes que han perdido el cuidado familiar por distintas situaciones. El servicio, en este caso estamos hablando del servicio de cuidado similar al de una familia, ¿verdad?, donde brindamos alternativas de cuidado, pero estamos aquí con la licenciada Lidia Velázquez, quien tiene esta expertise, quien dirige uno de nuestros programas a nivel nacional, ¿verdad? Y Lidia, por favor, cuéntanos, ¿en qué consisten estas alternativas de cuidado y protección infantil que ofrece Aldeas Infantiles SOS en Guatemala? Ok, estas alternativas de cuidado son las que tenemos para brindar respuestas a la medida de las niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar. Estas alternativas, nosotros tenemos programas en los que desarrollamos a la niñez y buscamos que tengan su máximo potencial. Dentro de esto aseguramos que se garanticen los derechos, aquellos derechos que han sido vulnerados. También trabajamos con todas estas secuelas de la violencia que pueden haber en las niñas, en los niños y en los adolescentes. Tenemos programas que trabajan directamente con las familias también para poderles enseñar toda esta parte de cuidar bien a sus hijos, de cómo podemos proteger a los niños. Tenemos también un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario que trabaja a favor de las niñas y de los niños, creando todas estas estrategias para poder responder a sus necesidades, tanto emocionales como físicas, como psicológicas, todas aquellas situaciones que una niña o un niño necesita para crecer en un ambiente, en un entorno protector y seguro. Claro. Nuestros programas de cuidado similar al de una familia están ubicados en 6 municipios alrededor del país, que son Misco, Quetzaltenango, Retaluleu, Santa Cruz del Quiché, San Jerónimo en Baja Verapaz y Jocotán en Chiquimula. Pero va muy de la mano a nuestro servicio de cuidado similar al de una familia el otro programa, ¿verdad?, que es el reintegro familiar con apoyo o fortalecimiento familiar para la reintegración. ¿Qué acciones, Lidia, realizamos en nuestros programas para el servicio de reintegro familiar con apoyo o fortalecimiento familiar para la reintegración? El programa de reintegro familiar con apoyo es uno de los más importantes que tenemos porque como Aldeas Infantiles creemos firmemente que la familia es uno de los mejores lugares para que una niña o un niño crezca. Todas las acciones que hacemos empiezan desde el día 1 que una niña o un niño llega a nuestros programas. Trabajamos con las familias para minimizar
todas aquellas situaciones de riesgo por las que llegaron al sistema de protección. Trabajamos con ellos para desarrollar capacidades y habilidades parentales, trabajamos de la mano de toda esta teoría de la crianza positiva, trabajamos de la mano con las comunidades para que creen sistemas de protección locales que permitan que los niños, las niñas crezcan en entornos seguros. Todo este programa de reintegro familiar nos permite, en un país como Guatemala, donde muchas familias no tienen acceso a servicios básicos, puedan desarrollarse, puedan encontrar formas de crear ingresos para la familia y que la pobreza no sea un motivo para que los niños o las niñas sean separados de sus familias. También brindamos todos estos servicios de escuela de familia, escuela de padres, donde les damos a ellos una capacitación, un desarrollo de habilidades a lo largo de un tiempo para que puedan ellos tener todos estos elementos que permitan una crianza respetuosa, una crianza positiva y que les permitan en algún momento que sus hijos regresen al entorno familiar. Gracias, Lidia. Y bueno, también tenemos jóvenes, adolescentes que han participado en nuestros programas de cuidado similar al de una familia y que pues están en una etapa de su vida, ¿verdad? Cumpliendo 18 años, por ejemplo, en adelante. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Para procurar que estos adolescentes y jóvenes tengan una preparación suficiente y competente para una vida autónoma e independiente. En el trabajo con adolescentes y jóvenes es clave la autonomía progresiva. Este principio que cada uno de los adolescentes y de los jóvenes va a hacer de acuerdo a su etapa de desarrollo. Creemos que ellos desarrollan su máximo potencial al permitirles crear propias soluciones, al permitirles participar en sus procesos de desarrollo, no solo ser espectadores, sino más bien ellos proponen, ellos están partícipes en cada una de las acciones que se hacen para su vida. Trabajamos un plan de vida a corto, mediano y largo plazo, en los que ellos pueden desarrollar diversas metas, pueden trazarse objetivos y también crear todas estas herramientas, todas estas formas en las que ellos lograrán llegar a estas metas, desarrollar su máximo potencial. Ellos tienen una atención diferenciada porque los adolescentes y jóvenes están en una etapa de transición, en una etapa en la que ya no están en la niñez, están cercanos a volverse adultos, pero necesitan toda esta orientación, todo este acompañamiento que sea de una manera diferenciada, que sea de una manera respetuosa. Muchas veces nuestros compañeros mencionaron todo este tema en Guatemala de una educación adultocentrista y lo vemos cuando queremos desarrollar adolescentes y jóvenes. La capacidad y la fuerza que tenemos en los adolescentes y jóvenes es enorme. Debemos creer en ese potencial, trabajar con ellos de la mano para desarrollar todas estas estrategias y para que ese trabajo con ellos tenga los frutos que esperamos y principalmente que ellos desarrollen su máximo potencial y que ellos también en algún momento puedan ser garantes de estos entornos protectores y seguros al ser partícipe de estas estrategias de protección, de estas estrategias de desarrollo, incluso que entre pares ellos puedan trabajar uno a uno, ¿verdad? Que adolescentes y jóvenes estén en todo este desarrollo de capacidades a otros adolescentes y jóvenes dentro de su comunidad o dentro del espacio que comparten. Sí, genial. Lidia, en tu opinión, tu experiencia profesional, ¿de qué forma el crecimiento y la garantía en que un adolescente y joven crece en un entorno seguro y protector, de qué forma esto influye en beneficio de la sociedad en general, en beneficio de su comunidad, de las personas que le rodean? El beneficio es enorme, principalmente hay un beneficio personal al creer que puedes hacer las cosas, que eres capaz de lograr todo aquello que te propongas, pero principalmente trabajando por ello. Las cosas no salen de la noche a la mañana, sino por el contrario, son procesos que llevan pasos, que llevan herramientas y que llevan también toda una red de apoyo para poderlos cumplir. Cuando un adolescente y un joven tiene esta capacidad de saberse importante, de saberse querido, de saberse amado, empieza también a desarrollar respuestas para su comunidad, empieza también a desarrollar propuestas para otros adolescentes, para otros jóvenes, empiezan a construir toda una serie de respuestas, de estrategias para su comunidad, para sus entornos, para sus propias familias y trabajan uno a uno. Al trabajar uno a uno, estas respuestas y estos resultados que se dan en las comunidades son impresionantes. Hay impactos muy grandes en las comunidades cuando los adolescentes y jóvenes trabajan, porque con esto nosotros tenemos a niños que tienen también un modelo a seguir que ya va bajo una mirada de una afectividad consciente, de tener toda esta garantía de derechos y saberse importantes,
saberse amados, y esto nos permite a todos y como sociedad a caminar hacia un lugar donde va a haber mucho más respeto, donde el diálogo está fluyendo, donde también tenemos ideas innovadoras, ideas que nos pueden dar soluciones a problemas que llevamos años tratando de solucionar. Guatemala tiene una mayoría de adolescentes y jóvenes, y ahí está la respuesta de la necesidad que nosotros tenemos como país de trabajar con ellos, de trabajar de la mano, porque las respuestas vendrán y el trabajo será mucho más efectivo y un impacto increíble. Sí, muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿de qué forma la comunidad, la sociedad puede influir positivamente en la crianza positiva y en la reintegración, ¿verdad?, a la sociedad de una niña, un niño, un adolescente, un joven que fue vulnerado en alguna etapa de su vida, pero que ahora está nuevamente fortalecido a través de una intervención? ¿De qué forma la sociedad debe y puede apoyar a esta joven o a este joven? La sociedad juega un factor muy importante porque se constituye en una red de apoyo. Una red de apoyo son todas aquellas personas o grupos de personas que nos pueden brindar protección en un momento determinado y que para diferentes situaciones podemos contar con estas personas. La sociedad debería ser estos entornos protectores y seguros en donde cualquier persona pueda desarrollarse en un máximo potencial, donde se prevengan las situaciones de violencia, de maltrato, donde también se den respuestas si existiera en algún momento una vulneración de derechos, si existiera alguna situación, y no quedarse callados. La sociedad debería ser aquella que acompañe a un niño, a una niña, a un adolescente que ha sido reintegrado nuevamente a su familia, que luego de haber perdido el cuidado familiar y de haber tenido una intervención, como lo puede tener en aldeas infantiles, regresa a la comunidad y necesita ese entorno protector y seguro para que pueda seguir desarrollando. Claro. Bueno, muchas gracias. Estamos a punto de regresar a corte comercial. Agradecemos infinitamente la participación de Lidia Velázquez. Ella es directora del programa de aldeas infantiles SOS en San Cristóbal, Mixco. Un mensaje final, un saludo final, Lidia, antes de irnos a corte. Claro, quisiera pues dejarles a quienes nos están escuchando la importancia de ser portavoces y de trabajar a favor de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El cambio que vamos a encontrar al realmente creerles como seres humanos que son importantes, que pueden tener un desarrollo pleno, es algo que debemos hacer como sociedad, como personas, y todos podemos hacerlo desde nuestro espacio personal, desde nuestras familias y en nuestras comunidades. Muchas gracias Lidia. No pierdan la sintonía, volvemos muy pronto. Estás escuchando SOS Radio con el equipo de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Hola, regresamos al aire en la cabina de Radio Infinita. Esto es SOS Radio, un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Esta noche hemos estado conversando sobre el contexto en el que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. En esta ocasión, pues seguimos con Raquel, con Román y con Isabel. Hemos hablado de conceptos como protección infantil, salvaguarda, y estos son dos ejes primordiales en nuestra razón de ser y en nuestra práctica cotidiana. Y pues compartamos con la audiencia, por favor, un detalle mucho más específico sobre ambos conceptos, tanto salvaguarda como protección infantil. ¿Qué es salvaguarda infantil y juvenil? Bueno, cuando hablamos de salvaguarda infantil y juvenil, nosotros hablamos de todas estas políticas, todos estos procedimientos o prácticas que nosotros hacemos para resguardar a los niños, niñas y adolescentes, a su protección. Ya cuando hablamos justamente de protección infantil, esta parte que tú mencionabas antes, hablamos de un concepto mucho más amplio, un concepto que incluso lleva a toda esta parte estructural, ¿verdad?, que nos permite de alguna forma proteger a los niños y niñas. Son dos conceptos que tienen relación entre sí, no son dos conceptos que digamos sean ajenos el uno al otro, sino que se complementan de alguna forma para el trabajo que realizamos, especialmente acá pues en Aldeas Infantiles SOS, que trabajamos no solamente la parte de los cuidados similares al de una familia, sino también todo el fortalecimiento familiar, el fortalecimiento comunitario. Todos estos espacios donde de alguna forma intervenimos también para fortalecer los sistemas de protección y que tienen mucha relación también con los dos conceptos que prácticamente acabamos de mencionar.
como decía Raquel, la salvaguarda tiene que ver con lo que hacemos a nivel interno como organización para garantizar que ninguna de nuestras acciones vaya a generar un daño a cualquiera de las personas participantes, y el sistema de protección es más amplio, incluye aquí ya el sistema legal, a los entes rectores, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, etcétera. Entonces, dentro de la protección, digamos, a nivel general, entra la salvaguarda, pero la salvaguarda es algo más específico de Aldeas como organización. ¿Y cuáles son estas principales orientaciones de salvaguarda a nivel regional que impulsamos en Aldeas Infantiles SOS? A nivel regional y mundial. Bueno, a nivel regional estamos con un lineamiento muy importante, muy fuerte a nivel global, de justamente de garantizar que ninguna de las acciones que se generen desde la organización puedan dañar o puedan generar un incidente de desprotección, ya sea por un uso indebido de imagen, del nombre, siempre deberá salvaguardar la privacidad, la salud emocional, la salud mental de todas las personas menores de edad que participan en los programas de aldeas infantiles, e incluso de las personas que ya son mayores de edad, han salido de algunos de estos sistemas de acogida, de algunos de estos programas similares a una familia, pero que continúan vinculados a la organización en programas de empleabilidad, de seguimiento, de contención emocional, de búsqueda laboral, de formación académica, etcétera. Entonces, a nivel regional y global hay un fuerte interés en que todas nuestras acciones como organización garanticen todos estos derechos. Genial. ¿Y de qué forma las familias guatemaltecas pueden promover buenas prácticas de salvaguarda y de protección infantil en su vida cotidiana? Considero que parte de lo que las familias pueden hacer en este caso sería buscar siempre este fortalecimiento para ellas mismas. Lo decíamos antes y lo decía, por ejemplo, Isabel, buscar ayuda profesional también de alguna forma, ver cómo fortalecer todos estos, prácticamente todo mi sistema de apoyo, ¿no? Como familia. También de alguna u otra forma buscar información cuando no sé algo, preguntar incluso, porque muchas veces en cuestiones así bastante simples es donde ya hacemos diferentes como cambios completamente significativos, ¿verdad? Las familias de alguna forma buscar ese fortalecimiento para sí mismas es una buena forma, una muy buena forma de asegurar esta salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes. Ya, Isabel, ¿de qué forma integramos esta salvaguarda y la protección infantil y juvenil en nuestras acciones cotidianas para promover específicamente derechos de las juventudes? Sí, ya lo mencionaba Román en aspectos, pues, cuando hablamos de salvaguarda infantil y juvenil, pues hablamos también de esos espacios seguros en donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden participar, ¿verdad? En esos espacios seguros, aparte pues también respetando cada una de sus opiniones, la voz, ¿verdad? Que también se mencionaba anteriormente, que cada uno de ellos tienen esta posibilidad, ¿verdad? Este derecho. Y en este proceso pues también es muy importante en escucharles, escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, porque solo así pues también vamos encontrando maneras en donde las juventudes pues puedan participar en lo que a cada uno de ellos les interesa. Compartirles pues que desde Aldeas Infantiles trabajamos con los defensores de derechos, es un grupo de juventudes que participa, que se forma, ¿verdad? Que son líderes y lideresas que están en procesos de formación continua, en donde pues es lo que se busca, liderar y pues también más que liderar, pues también transformar y hacer valer sus derechos. Y en estos procesos de formación pues también la importancia que ellos y ellas puedan replicar conocimientos hacia otras juventudes en sus programas, que eso también es muy interesante y muy bonito, la participación que cada uno de ellas y ellos tiene, escuchar pues también todas aquellas propuestas que tienen para trabajar, que lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Muchas veces para nosotros como adultos tenemos estos procesos en donde
a nosotros se nos hace mucho más fácil actuar o realizar ciertas actividades, pero para ellos, en sus intereses y en sus habilidades también, descubrimos que son ellos los que guían los procesos. Y es un proceso pues bastante enriquecedor, porque se ve como el trabajo de cada una de ellos y ellas en su madurez, en sus procesos de desarrollo, pues también van fomentando la participación juvenil. Y pues eso, ¿verdad? Eso en proceso de salvaguarda infantil y juvenil, crear pues todas aquellas condiciones en donde cada uno de ellas y ellos pues pueda asumir de una manera segura, de una manera pues también con consentimiento en estos procesos de participación. Genial. Bueno, entonces hemos estado siendo escuchados por familias, ¿verdad? Personas que conviven cotidianamente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo fortalecer esos espacios, verdad? ¿Cómo fortalecer esas capacidades que las mismas familias y los adultos tienen al convivir con la niñez, las juventudes? Román, ¿algún consejo que tengas que darle a las familias guatemaltecas, ¿verdad? Esas personas que están conviviendo cotidianamente con la niñez y la adolescencia, para garantizar justo esto, ¿verdad? La salvaguarda y la protección. Bueno, difícil generar un consejo, ¿verdad? De un tema tan importante, pero sí tal vez la reflexión de algo que mencionaba Raquel. ¿Qué adulto me hubiese gustado tener a mi lado acompañándome cuando fui niño, cuando fui niña? Entonces creo que por ahí mucho la escuchar, tratar de desaprender todo lo que nos llevó hasta acá, conocer nuestra historia de vida, ser adultos responsables, emocionalmente responsables, es súper importante. Creo que a través del afecto se genera una conexión que es demasiado relevante, demasiado que marca la vida de las personas y bueno, esos vínculos saludables, afectivos, llenos de ese calor humano que espera un niño, una niña, de esa persona referente, ¿verdad? Para que le va a ayudar a conocer el mundo y que le va a proteger. Eso es lo más importante. Seamos esa persona que genera calidez, no que genera miedo y que genere miedo, incluso a través de estas dinámicas autoritarias, ¿verdad? Escuchemos, acompañemos y aprendamos. Los niños y las niñas tienen un montón de cosas que decir y justamente cuando hablamos de que son sujetos de derechos, es esto, no son objetos, tienen opinión, tienen creencias, tienen sus propias posiciones que debemos de escuchar y acompañar. Genial. Isa, ¿tenías algo que decirnos? Nada, mandarle un saludo a cada uno de los defensores y defensoras que se encuentran en cada uno de los programas, que nos están escuchando, y aquí estoy leyendo algunos mensajes. Pues reconocer su trabajo y animarles, ¿verdad? Que este es un proceso y pues que cada uno de los procesos que estamos realizando en aldeas infantiles pues lleva su nombre y apellido, y eso es lo importante, saber y reconocer que el orgullo que cada uno de nosotros a través de nuestras historias personales, pues a pesar de lo que hemos vivido, pues estamos en estos procesos diarios de resiliencia y también de construcción hacia pues nuestros procesos de aprendizaje. Así que les mando un gran saludo y súper orgullosa de esos procesos. Muchas gracias. Y Raquel, más que un consejo, ¿verdad? Opiniones objetivas sobre cómo fomentar esa salvaguarda desde los hogares que nos están escuchando. Yo creo que lo primero sería, si pudiera darles un mensaje a las familias, sería buscar ayuda. Si tú consideras que hay algo que no puedes hacer o que tú también tienes mucho de qué hablar y necesitas hablarlo con alguien, busca ayuda. No hay señal de debilidad alguna en buscar ayuda cuando yo no sé hacer algo o cuando siento que es mucho para mí. Otra cosa sería, ahí sí que disfrutarse de alguna forma también esta convivencia con los niños y las niñas. Se puede aprender mucho de ellos, tanto como ellos vinieron a este mundo a aprender de todos nosotros, nosotros estamos también para aprender de ellos. Muchas veces los que nos complicamos de alguna forma somos las personas adultas y los niños tienen la solución en la punta de la lengua.
Entonces creo que estas dos cosas son muy importantes y creo que pueden ayudar de alguna forma a crear un impacto en las familias. Muchas gracias. Y bueno, pues de esta forma estamos celebrando el primer mes de transmisiones de SOS Radio. Este ha sido nuestro 4º episodio ya. En esta ocasión, junto a Román López, coordinador regional de Salvaguarda Infantil y Juvenil. ¿De dónde nos visitas, Román? Muy emocionado, viniendo desde San José, Costa Rica. Yo soy dominicano, pero resido en Costa Rica. Muchas gracias. Y también nos acompañó Raquel Duarte, coordinadora nacional de Salvaguarda Infantil y Juvenil. Y también Isabel Fuentes, coordinadora nacional de Adolescencia y Juventud. Asimismo, estuvimos al aire con Lidia Velázquez, quien es directora del programa de aldeas infantiles SOS en San Cristóbal Mixco. Esto fue SOS Radio. Les saludó Mario Paz, coordinador de comunicación. Nos escuchamos el otro martes. Chao. Adiós. 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 No te escondas de lo diferente. Radio Infinita.